22 de febrero de 1995, 8:59 horas, las laderas fangosas de la cota 1061, conocida como Tigüinza, en lo más profundo y disputado del Valle del Cenepa. El sargento del ejército peruano Wilson Cisneros, del batallón de comando CN grados 19, se arrastra por un lodo espeso y rojizo que parece tener vida propia, un lodo que se adhiere a su uniforme, a su piel, a su alma. A su alrededor, el aire vibra con el silbido vicioso de los francotiradores ecuatorianos y el sordo thump 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 de los morteros que estallan en géiseres de tierra, lodo y fragmentos metálicos mortales. La selva, normalmente un coro de vida invisible, está en un silencio aterrorizado, interrumpido solo por el estruendo de la guerra. Sobre su espalda, asegurado con correas que le muerden los hombros, carga un RPG-7. En la jerga de la tropa, simplemente la cohetera. Es un tubo de metal simple, casi primitivo, pero con el proyectil PGI-7V cargado, el conjunto pesa más de 10 kilos. 10 kilos de responsabilidad, 10 kilos que lo convierten en un imán para las balas, un blanco prioritario para cada tirador enemigo que acecha entre la vegetación impenetrable. El RPG-7 no fue diseñado para este infierno verde. Fue concebido para las llanuras de Europa, para destripar tanques en una guerra que nunca llegó. Aquí, en la selva donde los únicos blindados son los caparazones de las tortugas y la voluntad de los hombres, el alto mando lo consideró un peso muerto, un arma inútil. No se emitieron muchos. Qué equivocados estaban. Cisneros llega finalmente a una cobertura precaria, un árbol caído cuyas raíces se aferran al aire como los dedos de un esqueleto. Se deja caer junto a su compañero de patrulla, un soldado chiquillo de Chorrillos, con apenas 18 años, llamado Morales, que aferra su fusil FAL con los nudillos blancos. Ambos miran hacia la ladera que se eleva frente a ellos, un muro de vegetación y tierra que parece una parte natural del paisaje. Pero Cisneros, como todos los que han sobrevivido más de una semana en este infierno, sabe la verdad. Bajo esa fachada de naturaleza se esconde un búnker, una obra de ingeniería militar diabólica, concebida por el general Paco Moncayo y construida durante meses por las Fuerzas Especiales de Ecuador. No es de concreto y acero, sino de algo mucho más propio de la selva, troncos de pijuayo y pona, más duros que muchas maderas comerciales, apilados en capas y cubiertos por metros de tierra compactada y vegetación viva. Un nido de avispas, invisible e inmune a los morteros de 81 milímetros. Desde una tronera, una ranura oscura apenas perceptible, una ametralladora MAG escupe ráfagas que barren la pendiente, cosiendo la tierra y a cualquiera lo suficientemente valiente o estúpido como para intentar avanzar. Cada vez que una patrulla peruana logra flanquear la posición, una granada de fragmentación sale volando desde otra abertura oculta, forzando una retirada sangrienta. El búnker no es una posición aislada, es una cabeza de hidra, con al menos 3 troneras interconectadas por túneles subterráneos. Es, a efectos prácticos, inexpugnable. El apoyo aéreo es casi imposible debido al espeso dosel de la selva y la artillería pesada no puede usarse con precisión, porque los comandos peruanos, en su avance agónico, están ya demasiado cerca de la posición enemiga, en la llamada distancia de seguridad. ¿Le puedes dar con esa vaina, mi sargento?, pregunta Morales, con la voz ahogada por el miedo y el esfuerzo, señalando el RPG que descansa en el lodo junto a Cisneros. El sargento entrecierra los ojos, calculando la distancia a través de la llovizna perpetua. Quizás 70 metros. Demasiado. Necesito estar a 50, 30 si es posible, para meterla por esa rendija, responde Cisneros, su voz un gruñido bajo. Más lejos, el cohete se desvía con cualquier rama. Más cerca estamos en el radio de sus granadas y de las minas, quiebrapatas, que sembraron por toda esta ladera. Morales traga saliva. Las quiebrapatas eran el terror silencioso, pequeñas trampas explosivas antipersonales que no mataban, sino que mutilaban, destrozando pies y tobillos y sembrando el pánico. Para llegar a la distancia de tiro ideal, había que reptar sobre ellas. Entonces no se puede, susurra Morales, más para sí mismo que para su sargento. Cisneros lo mira, y en sus ojos hay una dureza forjada en el fuego y el barro. No dije eso. Dije que es jodido. Lo que Cisneros aún no comprende del todo, lo que ningún soldado peruano en las faldas de Tigüinza comprende aún en esa mañana del miércoles negro, es que está a punto de ser protagonista del reaprendizaje más brutal y sangriento de una lección militar fundamental. Cuando te enfrentas a defensores decididos, atrincherados en fortificaciones subterráneas casi indestructibles, solo hay una herramienta que funciona. Y esa herramienta, el lanzacohetes RPG-7, no funciona reventando el búnker desde fuera. Funciona de una manera mucho más íntima y aterradora,
convirtiendo el interior del refugio en una cámara de presión mortal. El proyectil no necesita destruir las paredes de troncos, solo necesita encontrar la abertura. Una vez dentro, la detonación de su carga hueca en el espacio confinado crea una onda expansiva que revienta los pulmones, pulveriza los órganos internos y convierte a sus ocupantes en una masa inerte. No hay fuego, solo una presión invisible y absoluta. Los soldados ecuatorianos lo aprenderán de la peor manera posible. Los comandos peruanos pagarán un precio terrible en sangre por enseñarles esa lección. Y para cuando los combates amainen, el RPG-7 habrá pasado de ser un arma despreciada por el comando a ser el instrumento esencial, la llave maestra sin la cual el lema ni un paso atrás habría sido solo una frase hueca. La historia del RPG-7 en el CENEPA comienza meses antes, con una subestimación monumental por parte del alto mando peruano. La doctrina militar de la época, influenciada por conflictos convencionales, relegaba el RPG-7 a un rol estrictamente antitanque. En las reuniones de planificación en Lima, la pregunta era lógica pero miope: ¿para qué necesitamos coheteras en la selva? El enemigo no tiene tanques allí. Por ello, se priorizó el envío de morteros, ametralladoras y fusiles. Los pocos RPG-7 disponibles fueron distribuidos con cuentagotas, a menudo uno por compañía, tratados más como una curiosidad que como un arma decisiva. Por su parte, el mando ecuatoriano, bajo la astuta dirección del general Paco Moncayo, había estudiado a fondo las tácticas de guerra en la selva. Sabían que su mayor ventaja era el terreno, y lo explotaron al máximo. Sus directivas de defensa, que serían encontradas más tarde en documentos capturados, detallaban la construcción de estos búnkeres o casamatas. Troncos de árboles de madera increíblemente densa, como el pijuayo, eran cortados y ensamblados para formar cajas subterráneas. Estas estructuras eran luego cubiertas con una capa de tierra y arcilla, y finalmente con la propia vegetación de la zona, camuflándolas a la perfección. Estaban diseñadas para resistir el impacto directo de granadas de mortero de 81 milímetros y 120 milímetros. Sus troneras eran estrechas, anguladas para limitar el campo de tiro de un atacante, y cada posición principal estaba conectada por túneles a puestos de tiro secundarios y rutas de escape. Moncayo había ordenado específicamente que los francotiradores y ametralladores priorizaran a cualquier soldado peruano que portara un arma de apoyo pesada, especialmente los que llevaban esos tubos largos sobre el hombro. Sabían que un arma así, si se usaba correctamente, podría ser un problema. Esta evaluación no estaba del todo equivocada. El RPG-7, aunque devastador, tenía limitaciones serias en este entorno. Su alcance efectivo se veía drásticamente reducido por la densa vegetación. Una rama insignificante podía desviar la trayectoria del cohete. El operador, para disparar, debía ponerse de pie o al menos arrodillarse, exponiendo su torso y cabeza durante los segundos cruciales del apuntado y el disparo. El fogonazo trasero, o rebufo, era un delator instantáneo de su posición, atrayendo un torrente de fuego de respuesta. Y lo más crítico, su efectividad dependía de una precisión casi quirúrgica. Había que acertar en una tronera de apenas 30 por 50 centímetros, a una distancia de medio campo de fútbol, mientras te estaban disparando desde ella. Las primeras 72 horas de los asaltos peruanos a las posiciones fortificadas de Tiguinza parecieron validar las dudas del alto mando peruano. La carnicería fue espantosa. De los pocos operadores de RPG-7 que participaron en las primeras oleadas, casi la mitad cayeron en el primer día. La mayoría no por el fuego directo del búnker que atacaban, sino por los francotiradores apostados en los flancos. Estos tiradores de élite, los grupos especiales ecuatorianos, sabían qué buscar. Veían la silueta inconfundible del cohete asomando por encima del hombro del operador y no dudaban. El soldado peruano se convertía en un pararrayos para las balas. El cabo E.P. Ramiro Yucra, uno de los primeros operadores de RPG del batallón contrasubversivo N grados 313, escribió una última carta a su familia, encontrada en su mochila ensangrentada. La misiva, fechada el 20 de febrero, decía: «Me han dado la cohetera. Es un honor», dice mi teniente, «porque es el arma que abre la trocha. Pero los muchachos me miran con pena. Dicen que llevar esto en la espalda es como llevar un letrero que dice: dispárenme a mí primero. Es más aterrador que llevar la radio, porque el de la radio al menos puede tirarse al suelo. Yo, para disparar, tengo que levantarme y rezar». Pero la constatación más amarga llegaba cuando los operadores lograban, contra todo pronóstico, acercarse y disparar. El sargento Cisneros lo había visto el día anterior. Un comando de otra patrulla, un muchacho valiente de la sierra, había logrado arrastrarse hasta unos 60 metros de un nido de ametralladoras.
Se levantó sobre una rodilla, apuntó y disparó. El cohete impactó sólidamente contra los troncos, 1 metro a la izquierda de la tronera. Hubo una explosión impresionante, una lluvia de astillas y tierra. Todos gritaron de júbilo, pensando que el búnker había sido destruido. Se prepararon para el asalto. 30 segundos después, la misma ametralladora MAG abrió fuego de nuevo, con más furia que antes, cegando la vida del joven operador y obligando a su patrulla a retroceder. El RPG no podía destruir el búnker con un impacto externo. Los troncos y la tierra absorbían la explosión. La única manera era meter el proyectil dentro de la casa. La frustración entre los oficiales en el frente crecía con cada hora, con cada baja. Para el 22 de febrero, el fatídico miércoles negro, estaba claro que la toma de Tigüinza sería diferente a cualquier operación contrasubversiva en el Braem o en el Guayaga. Las defensas ecuatorianas no eran simples pozos de tirador, eran un sistema integrado y simbiótico. Un solo búnker era parte de un complejo mayor, conectado por trincheras y túneles que permitían a los defensores moverse, reabastecerse y reforzarse sin exponerse. Los morteros eran ineficaces. Las granadas de mano no tenían el alcance ni la potencia. Las cargas de demolición eran efectivas, pero requerían que los ingenieros se acercaran a una distancia suicida, literalmente hasta la boca del lobo. La única arma que teóricamente podía alcanzar el interior de las fortificaciones a una distancia relativamente segura era la cohetera. Pero, como la realidad del combate estaba demostrando, el método de empleo era erróneo. El punto de inflexión no vino de un general en un cuartel general, sino de la desesperación y la astucia de los suboficiales y oficiales subalternos en el frente. No fue una orden, sino una evolución táctica nacida del barro y la sangre. Se dieron cuenta de que el RPG-7 no debía ser usado en solitario. Era un arma de precisión que requería un equipo, una coreografía mortal. Así nacieron las patrullas caza-búnkers. La teoría era simple, pero su ejecución requería una sincronización perfecta y un coraje sobrehumano. La nueva táctica consistía en un equipo de 3 o 4 hombres. El hombre clave, el matador, era el operador del RPG. Junto a él, un apuntador de ametralladora, usualmente una FN Minimi o una MAG, cuyo único trabajo era desatar un fuego de supresión continuo y preciso directamente sobre la tronera del búnker. Su objetivo no era matar a los ocupantes, sino obligarlos a bajar la cabeza, a dejar de disparar, creando una ventana de oportunidad de unos pocos segundos. El tercer y cuarto miembro eran fusileros, encargados de vigilar los flancos, de proteger al equipo de contraataques desde posiciones conectadas. Era una sentencia de muerte por percusión y onda expansiva, no por fuerza bruta. Era horrible, pero funcionaba. La primera prueba de facto de esta táctica ocurrió en el sector que intentaba tomar la compañía de Cisneros. Un búnker en particular, apodado el Nudo del Diablo, había detenido el avance de todo el batallón durante casi 2 días, causando más de una docena de bajas. El sargento Wilson Cisneros, que había heredado el RPG de un compañero caído, fue el elegido para el ataque. Su equipo lo completaban el joven Morales con su FAL y un ametralladorista veterano y corpulento de Iquitos, al que todos llamaban Gordo Perea, con su MAG. El plan era sencillo de explicar y casi imposible de ejecutar. Perea se posicionaría a la derecha, con un buen ángulo sobre la tronera. A la señal de Cisneros, abriría fuego sostenido. Durante esa cortina de plomo, Cisneros debía arrastrarse los últimos 20 metros a través del campo minado hasta una posición de tiro óptima, a no más de 40 metros del objetivo. Una vez allí, se pondría de rodillas, apuntaría y dispararía. Morales lo cubriría desde la izquierda. Después del disparo, sin esperar a ver el resultado, debían retirarse a toda velocidad. La ejecución comenzó a las 14:35 horas. El aire estaba pesado, cargado de humedad y tensión. «Ahora, gordo», gritó Cisneros. El martilleo brutal de la MAG de Perea rompió el silencio. Cientos de balas trazadoras dibujaron líneas rojas hacia la estrecha abertura del búnker. El fuego enemigo desde esa posición cesó al instante. Era el momento. Cisneros se movió, no corriendo, sino arrastrándose como una serpiente, con el RPG a su lado, empujándolo a través del lodo. Sentía el suelo con las palmas de las manos, rezando para no presionar una quiebrapatas. Cada metro era una eternidad. Podía oír las balas de otras posiciones enemigas silbando sobre su cabeza. 20 metros. 10 metros. Llegó a un pequeño montículo que le ofrecía una mínima cobertura. Estaba a unos 35 metros. Era ahora o nunca.
El cañón de la Mac de Perea estaba al rojo vivo. «Se me acaban las balas, sargento», gritó. Cisneros se incorporó sobre sus rodillas. El mundo se redujo a la retícula de la mira del RPG y esa ranura oscura en la ladera. Por un instante, vio una cara dentro, unos ojos que lo miraban. No había tiempo para pensar. Apretó el gatillo. El rugido del cohete fue atronador, seguido de un silbido agudo. Cisneros vio la estela de humo blanco volar recta, como guiada por un hilo invisible. El proyectil desapareció dentro de la tronera. No hubo una gran explosión visible en el exterior, solo un ruido sordo y profundo, como si un gigante hubiera golpeado la tierra desde abajo. Una nube de polvo y humo negruzco salió expulsada de la tronera, como un eructo de la tierra. Y luego, silencio. La Mac de Perea cayó. Las otras posiciones enemigas, quizás aturdidas, también dejaron de disparar. En ese silencio, Cisneros, Perea y Morales corrieron como alma que lleva el diablo de vuelta a sus líneas. Esperaron, con el corazón en la garganta. 1 minuto. 5 minutos. 10. No hubo más fuego desde el nudo del diablo. La posición había sido neutralizada. Cuando, días después, los zapadores peruanos inspeccionaron el interior, encontraron los cuerpos de 4 soldados ecuatorianos. No tenían heridas de metralla visibles. Estaban intactos, pero muertos. La autopsia improvisada reveló hemorragias masivas en pulmones y oídos. Muertos por la onda expansiva. La noticia del éxito corrió como la pólvora por las líneas de radio. Para el final del día, la táctica del matador y supresor se convirtió en el procedimiento operativo estándar para todas las patrullas peruanas en el CENEPA. Cada operador de RPG fue emparejado con un ametralladorista. Cada asalto a un búnker seguía la misma secuencia mortal. Fuego de supresión. Avance del operador. Disparo preciso. Retirada. El silencio del enemigo era la señal del éxito. La efectividad de esta táctica transformó el curso de la batalla en el valle. Las estadísticas cuentan la historia. Durante los primeros días de combate intenso, del 19 al 22 de febrero, las fuerzas peruanas lograban neutralizar un promedio de 4 o 5 búnkeres por día, a un costo altísimo en bajas. Una vez que la táctica de la patrulla cazabúnkers fue implementada de forma generalizada a partir del 23 de febrero, el promedio se elevó a más de 20 posiciones neutralizadas por día, y aunque las bajas seguían siendo graves, la tasa de avance se cuadruplicó. Pero el costo para los operadores de RPG seguía siendo catastrófico. Eran los gigantes del CENEPA, los hombres que abrían el camino, pero su esperanza de vida en combate se medía en horas. El arma requería una exposición que era una sentencia de muerte casi segura. Un teniente del batallón de comandos N grados 19 documentó en su libreta de campo la rotación de operadores de RPG en su pelotón durante una semana de combate. 7 operadores en 6 días. 4 muertos, 2 heridos graves. La tasa de bajas entre los operadores de RPG en el CENEPA superó el 80%, la más alta de cualquier especialidad militar en el conflicto. Y sin embargo, siempre había un voluntario para tomar el arma cuando el operador anterior caía. ¿Por qué? Porque la cohetera, a pesar de su peligro mortal para quien la portaba, salvaba vidas a una escala mayor. Cada búnker silenciado con un cohetazo preciso era un asalto frontal que no había que hacer, una docena de vidas peruanas salvadas. El impacto psicológico en los defensores ecuatorianos fue profundo, como se documentó en diarios y cartas encontradas después del conflicto. Un soldado de las Fuerzas Especiales Ecuatorianas escribió en su diario, posteriormente analizado por la inteligencia peruana, 27 de febrero. El silbido del cohete peruano es el sonido del infierno. Vimos cómo le pegaron a la casamata del teniente Llanes. No hubo una gran explosión afuera, solo un ruido sordo y humo. Nadie salió. Sabemos que están todos muertos adentro, reventados por dentro. El capitán nos dice que aguantemos, que cumplamos con la consigna, pero cada hombre aquí sabe que cuando oigamos ese silbido cerca, no hay a dónde correr. Estar bajo tierra ya no es estar seguro. Han convertido nuestras fortalezas en nuestras tumbas. Otro documento, una orden de un comandante de batallón ecuatoriano fechada el 4 de marzo, revela el reconocimiento de la efectividad del RPG-7 peruano, prioridad absoluta, eliminar a los operadores de coheteras enemigos antes de que alcancen una posición de tiro. Estos soldados son identificables por el tubo que llevan al hombro. Son blancos prioritarios para nuestros francotiradores.
Si un operador se acerca a menos de 50 metros, todas las armas deben concentrarse en él. Si el operador logra disparar, el personal debe prepararse para el impacto y esperar lo peor. No intenten asomar la cabeza para combatirlo durante su aproximación. Confíen en las posiciones de flanqueo para eliminarlo. Pero para principios de marzo, ya no bastaba con concentrar el fuego. Las patrullas peruanas habían perfeccionado la táctica. Usaban humo para cubrir su avance, múltiples ametralladoras para suprimir no solo el búnker objetivo sino también las posiciones de apoyo, creando un caos coordinado que permitía al operador del RPG hacer su trabajo mortal. El coronel EP Roberto Chiabra, uno de los comandantes en el frente, resumiría la evolución táctica en su informe posterior a la batalla. El RPG-7 comenzó siendo un arma subestimada, considerada inadecuada para la guerra en la selva. Terminó siendo el arma más indispensable de la campaña. No por su capacidad de destruir fortificaciones, sino por su capacidad de aniquilar a sus ocupantes con una precisión quirúrgica. Estimamos que más del 80% de las posiciones fortificadas ecuatorianas en el sector de Tiguinza fueron neutralizadas usando el RPG-7 como arma principal. Sin esas coheteras y los valientes hombres que las portaron, la operación para recuperar nuestro territorio habría costado miles de bajas más y quizás habría fracasado. Los números finales del conflicto del Cenepa son un testimonio de la ferocidad de la lucha. El sargento Wilson Cisneros, el operador de RPG de nuestro relato, sobrevivió al Miércoles Negro y a toda la guerra. 50 años después, en 2045, un historiador militar lo entrevistaría para un documental sobre el conflicto. Cuando se le preguntó sobre el RPG-7, sus manos, ahora arrugadas por la edad, temblaron ligeramente. Era un arma terrible, dijo con la voz rasposa. Cada vez que disparaba, sabía que estaba sentenciando a muerte a hombres de una forma horrible, reventándolos por dentro. Nadie merece morir así. Pero en la guerra no hay merecimientos. Era ellos o nosotros. Cada búnker que silenciaba con un cohetazo era una vida, o 10, o 20 de mis hermanos comandos que no se perdían en un asalto inútil. Cada posición que callábamos era un pedazo de nuestro Perú que recuperábamos. ¿Sí lo haría de nuevo? Sí, su voz se quebró por un instante. Pero me persigue. Cada noche, durante 50 años, oigo ese silbido en mis sueños. El alto mando peruano comenzó la guerra despreciando el RPG-7 como un trasto inútil. Terminaron suplicando por más unidades, reconociendo que sus operadores eran los verdaderos héroes, los gigantes del Cenepa. Los ecuatorianos, por su parte, terminaron temiéndolo más que a los morteros o al apoyo aéreo, porque la cohetera hacía algo que ninguna otra arma podía, llegaba hasta los lugares más profundos y seguros donde se escondían, y los convertía en ataúdes de tierra y madera. En el Museo de la Escuela de Comandos del Ejército del Perú, en Chorrillos, hay un RPG-7 preservado. Está rayado, abollado, manchado con el lodo rojizo del Cenepa. La placa junto a él dice simplemente, lanzacohetes RPG-7. Usado en combate en el Valle del Cenepa, 1995. El arma que hizo posible la victoria. El arma que nadie quería llevar, pero que todos necesitaban. Ambas naciones aprendieron que en una guerra de trincheras y búnkeres en la selva, la victoria no la decide el arma más grande, sino la más precisa. Y que la fortaleza más